Hola, soy Juan Ureta Guerra, tu profesor de Argumentación Jurídica con Inteligencia Artificial de confianza. En este video te vamos a mostrar con 4 experimentos que puedes replicar en el aula o entre amigos, cómo la actual teoría de argumentación jurídica estándar se ha centrado solo a enseñar a condenar y ha perdido de vista la enseñanza de la absolución y el pensamiento crítico, fundamentales para poder operar en la vida real. Nosotros te vamos a dar no solo los pasos para encontrar ese defecto utilizando la realidad, sino también te mostraremos las soluciones posibles con el uso del método comparativo. Y quédate hasta el final que tendrás una grata sorpresa. La teoría, entre condenar y absolver, ha preferido condenar y desaparecer la absolución de nuestra vista. Aquí mostraremos, como les dije, 4 pruebas que lo acreditan. Nuestra presentación tiene 5 partes. Vamos a mostrar los sesgos en la lectura, la estadística de la teoría condenatoria con sus ejemplos, el desuso de la palabra absolver, el uso del método comparativo y cómo la auditoría con la inteligencia artificial nos puede ayudar. Así que prepárense para algo que hasta hoy día no se ha visto completamente. Comenzaremos con la parte primera, los sesgos y la lectura de los ejemplos de argumentación. El plan está aquí detallado para que ustedes puedan hacerlo. Cómo desarrollar el experimento, cómo tener el contexto y muestra, la presentación del estímulo, la pregunta disparadora y el registro de clasificación y respuesta. No se los voy a repetir porque tienen el texto para que detengan el video y puedan copiarlo. Muy bien. Ustedes conocen este ejemplo fundacional. Durante 200 años se han enseñado ejemplos como el siguiente: la ley, el hecho que se cumple y la condena, como este ejemplo que viene del libro del curso de argumentación de Manuel Atienza. El juez que comete un acto de prevaricación tiene 1 año de cárcel, el juez comete un acto de prevaricación y el juez tiene 1 año de cárcel. Simple y llanamente. No te dicen critícalo, no te dicen busca pruebas, se supone que eso va a ocurrir en otro momento, pero está tan aislado que no lo vuelves a ver en ninguna parte del texto. Y los profesores están llenos de elogios. A veces critican, pero McCorney dice, por ejemplo, es la verdad esencial. Alexi dice, son los mínimos requisitos, racionalidad. Tarufo dice que es lo necesario para el control interno y externo, endógeno y exógeno. Y otras veces dicen que es el fundamento de la igualdad, la libertad, la seguridad jurídica. ¿Pero realmente ocurre esto? Piensen, ¿han revisado bien estos textos? ¿Y realmente esto pasa? Yo he podido dudar de ello y hacer el primer gran experimento que nunca se había hecho antes. ¿Qué hice? En la pizarra ponía los silogismos y le preguntaba al auditorio, compuesto de jueces, fiscales, docentes, abogados expertos, y les preguntaba simplemente, lean el silogismo y vean qué falta. Quiero que me digan qué falta. El resultado fue sorprendente, porque más adelante me di cuenta, estamos sesgados y el comportamiento es uniforme. Eso podría haber ocurrido entre abogados, entre médicos, contadores, porque es parte de la naturaleza humana. Y aquí verán este resultado. ¿Qué es lo que dice? El 3% de los participantes en promedio, en salones de 60, 40, 80, siempre encuentra defectos, pero para mejorar la condena. O sea, nos dicen, falta pruebas para condenar, falta mejorar la aplicación para condenar. Pero nunca nos dicen, faltan las pruebas del condenado, los argumentos del condenado, que es lo que dijo. El 97% ni siquiera puede revisarlo. Es como si su cerebro quedara absorto frente al silogismo y no pudieran decir nada, porque en su cerebro dice, pero si está tan claro, ¿por qué tengo que cuestionarlo? Y veremos a qué obedece eso. Y así el 100% nunca preguntan qué dijo el condenado ni qué pruebas hay en su contra. Simplemente desaparece de su mente. Ese es un efecto que tiene el silogismo y tiene una explicación científica que recién se ha comprendido en los últimos 40 años. ¿Qué ocurre? Cuando leemos un silogismo, nuestro cerebro tiene ya una estrategia de atajos para no gastar tiempo ni energía.
entonces opera el sesgo de disponibilidad, el de representación, el de confirmación y la falacia narrativa. Estos sesgos, simplemente, van a determinar la superficialidad en la lectura y la evasión de críticas. Sesgo de disponibilidad. Solo usamos la información que tenemos frente a nosotros. Esto crea una ilusión de tubo, ignorando lo que no se Con el ve. sesgo de disponibilidad, que acabo de presentarlos en esta diapositiva animada, ocurre lo siguiente. Nosotros solo decidimos con lo que vemos. Lo que no aparece en el texto, por ejemplo, argumentos de defensa, lo que se dejó de preguntar en el debate, las pruebas a favor de la defensa, las dudas, cualquier cosa que pudiera servir, simplemente queda fuera. Y solo nos centramos en la información proporcionada por las premisas. Y eso forma lo que se llama una visión de tubo, que ha sido muy estudiada de los años 40, por la cual creamos una racionalidad simplificada. Es decir, simplemente decidimos con lo que vemos porque es más económico para nuestra mente. Entonces, solo decidimos con lo que vemos. Y el mundo está hecho con eso. Por eso que, por ejemplo, cuando entran a un supermercado, en las góndolas, los productos que están a la altura de la vista pagan para estar ahí, porque la gente decide con lo que ve a primera vista y no va a buscar abajo ni muy arriba, sino con lo que está en su primera impresión. De esa manera, hay muchas manipulaciones comunicacionales que utilizan este efecto dentro de la propaganda, la organización de productos, etc. Entonces, nosotros tenemos que enfrentar eso, porque es una tendencia natural de seguir solamente con lo que vemos. Es igual como cuando ustedes ven una señorita o un joven y dicen, qué linda, qué lindo, debe ser buena persona. Porque solamente con la imagen que tienen, la primera impresión, ya toman decisiones. Luego tenemos el sesgo de representación, que también ocurre en automático. Muchos de los procesos de la toma de decisión ocurren inconscientemente. ¿Qué pasa? Ven ustedes el silogismo, se adhieren a él, no piensan en otra cosa más que en las premisas, e inmediatamente vienen los recuerdos que fortalecen las premisas. Y esto ocurre con tal intensidad que, por ejemplo, si en la mañana un juez que tiene que resolver un caso de prevaricato en la tarde abre el periódico y dicen detienen al juez prevaricador, el juez cuando venga en la tarde va a sentenciar contra el juez. Va a tener una tendencia, va a ser más proclive a condenarlo. Eso ocurre siempre. Entonces, nuestros recuerdos son los que deciden, no nosotros. Luego viene la falacia narrativa. Esta falacia podríamos decir que recién se conoce hace unos 30 años más o menos, gracias a los estudios de Taleb y de Kahneman. Consiste en lo siguiente: cuando se pone en el silogismo Pedro mató a Manuel, solo se resalta que él mató a Manuel. Es el asesino perfecto. No vemos ningún atributo que puedan atenuar esa condición. Entonces el castigo suena lógico y deseable. Nunca, en ningún ejemplo, en 200 años van a poner Pedro, trabajador, buen padre de familia, quitó la vida a su jefe. Jamás van a poner ese silogismo, esa premisa menor. ¿Por qué? Porque ya entrarían dudas, cuestionamientos, habrían que hacer varias hipótesis. Lo que siempre reclaman, ¡ay, el juez no es creativo! Bueno, para que sea creativo, tiene que crear narrativas que provoquen crisis epistémicas. Pero si son narrativas donde todo fluye tranquilo y el malo es recontra malo, solamente se tiende a la condena. Entonces, esta forma de narrar tendenciosa es la que predomina en todos los ejemplos. Jamás, por ejemplo, en el siglo XIX hubieran tenido que decir un hombre, padre de familia, se moría de hambre con sus hijos, robó comida. Jamás lo van a decir. Siempre es el asesino, el homicida, etcétera, como veremos más adelante. Este tipo de ejemplos los vamos a encontrar pululando. Y me puse a pensar que si las personas tienen dificultades para cuestionar silogismos, es porque de alguna manera no les ayudan a cuestionarlos. Simplemente les ayudan a repetirlos, mejorarlos, decorarlos, alabarlos,
pero no a plantearle problemas más hondos. Entonces me dediqué a buscar los ejemplos y ver cómo se ha venido enseñando esto. Aquí tienen ustedes el plan del segundo experimento. Veremos en qué consiste. Ustedes van a tomar un grupo de libros de argumentación jurídica, filosofía del derecho y van a buscar en ellos los ejemplos que brindan. Hay dos tipos de ejemplos, abstractos, todo SSP, SSHP, aunque eso ya es condenatorio, lo vamos a dejar de lado. Basta con que ponga una norma, un caso y condenen. ¿Ok? Quedémonos en eso. Entonces van a separar un grupo de libros. Yo en total reuní 108 textos que eran los más simbólicos, representativos, desde el año 1790, con el discurso de Garat en la Asamblea Constituyente, donde dice, hay un tal Pierre que mató a otro, la norma y la condena. Todos los que han tenido en el siglo XIX, en el siglo XX. Atienza, Lexi, Kelsen, todos los que han usado silogismos. Dentro de esos ejemplos existen absoluciones o al menos dudas contra los silogismos condenatorios. Y en mi libro, Argumentar es comparar, van a tener el detalle de estos libros y en qué página se encuentra cada silogismo condenatorio. Hay autores que condenan 15 veces, 20 veces, otros solo una vez. Hay autores que nunca condenan, eso sí no los hemos puesto, obviamente, ¿no? Ni siquiera hacen el silogismo, mejor dicho. Ni condenan ni hacen el silogismo. Muy bien, hemos puesto todos. ¿Cuál es el resultado? 108 casos. El resultado ha sido este. Sorprendente. El 98% de ejemplos son condenatorios y solo un 2% absolutorio. ¿Qué están enseñando estos hombres y estas mujeres? ¿Se han puesto a pensar lo que están causándole a los futuros abogados? ¿Qué tienen en mente nuestros jueces, nuestros fiscales? Deberían de estar preocupados todos. ¿Por qué? El 90% son delitos contra la vida. Nunca se citan los argumentos del condenado ni las pruebas. Y siempre se trata de hacer ver como que el argumento es válido sin pruebas empíricas. Entonces ese distanciamiento no se va a recuperar en ningún momento. Y dicho sea de paso, no bastan las pruebas para que un argumento funcione. Se necesitan preguntas críticas y oír al otro. Pero queda en lo abstracto una tendencia a condenar que ha perjudicado al propio razonamiento de los autores, porque los ha vuelto unos obsesionados en dar ejemplos condenatorios. Y lo que sorprende es que utilicen ejemplos dramáticos contra la vida, el cuerpo y la salud. Alexi pone un asesino que mata a una persona mientras dormía, Engels a alguien que lleva una bomba. Hay autores que llegan al disparate para presentar silogismos donde tenemos que odiar a una persona y no razonar. Están enseñando a odiar. Entonces de ahí me puse a pensar, ¿y qué dicen de la absolución? En realidad es tan difícil que solo hay un 2% de personas que intentan hacer la absolución, pero no les funciona, queda muy mal porque la absolución no se puede realizar con la lógica de manera clara. Se requiere otros instrumentos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Cuando algo no funciona, lo desapareces. Así de simple. Y estos autores, vamos a ver si mencionan la palabra absolución y absolver. O sea, primero desaparecen los ejemplos y luego desaparecen hasta la propia idea de absolución y de crítica del silogismo. Entonces aquí les traigo el plan de estudios para que puedan hacer este experimento, que lo pueden hacer con varios libros que estén en PDF y con el contador de palabras, también con la inteligencia artificial. Vamos a ver cuántas veces usan la palabra absolver, absolución, absuelto, ¿no? Y vamos a encontrarnos con una gran sorpresa. Y es grave. ¿Han cogido ustedes estos libros de Alexi, de Atienza, y se han preguntado cuántas veces usan y cuántos ejemplos de absolución tienen? ¿Cuál es el resultado? Los reto que lo hagan, como yo lo he hecho. Háganlo con sus alumnos. La respuesta es 0. 0%. Así de simple. No es una opción en nuestra mente. Por eso el Ministerio Público pone, hemos logrado 1200 condenas. Y absolver no es un logro. Es como si fuera una traición a la ley para el sistema. Muy bien. ¿Y eso qué significa?
que es un sistema de jueces y abogados que no saben cambiar de opinión ante evidencia. Tenemos pues un evidente sesgo condenatorio en esos autores, porque no puede ser posible que no tomen en cuenta la necesidad de mostrar cómo alguien descubre que una acusación, una demanda o una sentencia están equivocadas. Es más, ni siquiera plantean la posibilidad de una revisión en apelación, que sea profunda. O sea, es incuestionable. Y esto ha creado pues una especie de muralla donde en nuestra mente no se concibe la idea de escuchar al otro, evadimos las pruebas que sean en contra de nuestro punto de vista, solo buscamos las que están a favor y nunca buscamos refutaciones. Nos dicen, busca justificaciones externas, pero nunca te dicen, busca refutación externa. Entonces al juez se da este panorama. El juez va a tener el camino de condenar fácil, condenar interpretando, condenar con ciencia, condenar con justificación, condenar ponderando, condenar, y la solución por ahí está oculta. No es visible. Claro, los abogados defensores van a lograr voltear esto con mucho esfuerzo. Y a veces en una segunda instancia o en una tercera instancia. Y hay casos donde he visto que los jueces y fiscales defienden el error, pero como un tren. El de primera instancia es apoyado por el de segunda, y así hasta que una autoridad luego encuentra que todo está equivocado, pero después de 6, 7 años, 8 años de resistencia. Y eso tenemos que solucionarlo porque su origen está en esta forma de enseñanza. Existe una ilusión persuasiva en la acusación y la sentencia condenatoria. ¿Por qué? Tanto la forma lógica como la narrativa persuaden. Es decir, esa idea de que unos enunciados empíricos en cadena pueden transmitir la realidad sin que nosotros no estemos manipulando y agregando cosas a favor de esa narrativa. Una forma lógica que se presenta como válida no es neutra. También nosotros les vamos a agregar información y vamos a creer que es verdad, o en ambos casos, tanto para la narrativa como para la lógica, una vez que estamos convencidos, vamos a estar intentando confirmar esas creencias y vamos a estar seleccionando la información que solo favorece a nuestra creencia y desechando la que no nos gusta. Y eso no solo pasa en el aula, le ha pasado a los juristas que han empezado a seleccionar los ejemplos de condena porque han caído en el sesgo de preferir el punto de vista condenatorio que explorar el punto de vista de la crítica y la absolución. Y ese sesgo es tan potente que ha influido no solo en la doctrina, sino que también ha pasado a nuestra cultura jurídica. Esto requiere de mucho más investigación, pero es una alerta de cómo estamos manejando las cosas. Honestamente, en mi libro, Argumentar es comparar, en todo el capítulo 3, me dedico a mostrar las falacias que se cometen en doctrina para justificar esta selección arbitraria y sesgada de punto de vista condenatorio y cómo eso es usado por los jueces en las sentencias. De tal manera que tenemos un campo de investigación muy grande donde el objeto de estudio es la teoría estándar de argumentación jurídica y su influencia en la forma de argumentar errada de muchos jueces y fiscales y abogados. Es algo que debemos de tener alerta y es necesario porque existe evidencia empírica que nos lo puede demostrar, como yo brevemente he podido indicarles aquí. ¿Y cuál es la solución? Muy bien. Siempre nos dicen que hechos y pruebas. Una narración con pruebas o un silogismo con pruebas. Pero no es suficiente. Necesitamos comparar tanto los hechos y pruebas como con los hechos y pruebas refutadores. Necesitamos comparar la norma con los precedentes, la norma con los principios, las formas e ideas condenatorias con las formas e ideas absolutorias. Y luego de hacer muchas comparaciones, tenemos que preguntar críticamente. Si no cumplimos con estas etapas, estaremos dejando pasar argumentos falaces, vacíos, sin pruebas,
suspicacias, como si fueran argumentos sólidos. Y eso lo he demostrado ampliamente en el libro Argumentar es comparar. Ahora veamos el protocolo de investigación para que, usando comparaciones, podamos sugerir preguntas críticas a nuestros alumnos y verán los cambios cognitivos en el aula. Una solución: el método comparativo, para poder entender la dinámica de la argumentación y la necesidad de analizar diversos puntos de vista y de contrastarlos con la realidad. Este es el protocolo que les pregunto. Por ejemplo, para el tema del silogismo, comparar. Compararlo con silogismos de la defensa, compararlos con los silogismos de la acusación, compararlos con el modelo de Toulmin, con mapas de argumentos. Aprendan a romper ese cascarón en el que nos han metido, mostrando los diversos tipos de solución de problemas planteados desde el epicarema romano, el modelo de Toulmin, los mapas de argumentos, los esquemas de Walton. Hay una gama enorme de alternativas que son desconocidas porque solo enseñan silogismo y no quieren mostrar que es posible criticarlo. Francisco de Vitoria decía: es necesario dudar y criticar, aunque uno crea que eso ya es cierto, aunque sea académicamente. Y él dice en la relección sobre los indios: porque hasta los teólogos dudan, ¿por qué no en derecho vamos a dudar si hay tanta afectación humana? Él mismo se plantea: es imposible que en el derecho, aunque sea académicamente, no planteemos el ejercicio de la duda. Es decir, este es un buen silogismo, muy bien, aprendamos a construirlo, a justificarlo y ahora a criticarlo con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque eso va a crear el aprendizaje, la agudeza necesaria para enfrentar estos problemas en el ámbito real. No es la obediencia al silogismo lo que forma un abogado, es el espíritu crítico el que lo va a formar y es el que también va a crear a buenos jueces. Aquí les mostraré en una imagen el método. El método de comparación es un método que se usa en diversas disciplinas y está desde el mismo origen de la litigación oral, comparando lo que dice el acusador con el acusado, comparando las pruebas de ambos puntos de vista. Pero esto se extiende más. Se puede comparar la acusación con la ley, con los casos pasados, igual la defensa. Se puede comparar las preguntas críticas de la acusación con las que haría otro abogado más eficiente. Se puede comparar la sentencia con los alegatos de las partes y lo que las partes han probado. Se debe y se puede comparar la ley con los principios, la ley con los casos pasados. Se puede comparar el texto con la realidad, la sentencia con la realidad, la ley nacional con la ley extranjera, los casos semejantes, las excepciones de casos parecidos. Es decir, podemos hacer una enorme cantidad de comparaciones, guiados también por preguntas críticas, buscando lo que está a favor y lo que está en contra. Es indispensable para el pensamiento crítico formular comparaciones las más abundantes y profundas que se puedan. Lamentablemente no estamos entrenados a subsumir, dibujar el caso con una falacia narrativa y buscar que calce con la norma, olvidándonos de todos los errores que se pueden cometer, que justamente se detienen cuando se hacen comparaciones, escuchando al otro, escuchando las pruebas del otro, así no nos gusten, y todo aquello que existe en las ideas, en las normas y en la realidad, que pueden también hacernos cambiar de opinión y no solamente sustentarla. Entonces, por ejemplo, los autores ¿qué comparaciones han dejado de hacer? Que nos podrían haber dado otros resultados en las encuestas. Por ejemplo, comparar la forma lógica de una sentencia con la forma lógica de una acusación, para darse cuenta que son igualitas, muy parecidas, y que por tanto no basta con la forma lógica, sino que realmente se necesita pruebas y preguntas críticas. Pero es importante aprender a comparar las formas lógicas de la sentencia con otros tipos de argumentos o textos para darnos cuenta en qué se parecen y en qué se diferencian. Podemos comparar la sentencia con la refutación
la acusación con la refutación, que también tienen forma lógica. No enseñan las formas lógicas de refutación, tanto de los silogismos categóricos como dentro de los silogismos hipotéticos. Por ejemplo, celaren, que es una forma válida para refutar un bárbara o algo que se parezca a bárbara, aunque se diga que es irrefutable. También podemos comparar los silogismos con su representación a través del modelo de Toulmin. Hacemos el modelo de Toulmin de la acusación, el modelo de Toulmin de la defensa. Eso no existe en nuestra enseñanza. Se puede comparar todo lo anterior con mapas de argumentos. Por ejemplo, que se ha hecho con el software que se llama Rationale, que es un muy famoso y extendido software para hacer mapas, y la IA no lo puede hacer. Aquí, en cambio, tenemos que tener el reto de poder tener la tesis central, sus fundamentos y también la posibilidad de analizar las objeciones, las refutaciones a las objeciones, hasta llegar a las preguntas críticas, a las pruebas, preguntas críticas contra las pruebas, y de esa manera se va creando un árbol que es mucho más complejo que ese que estamos viendo, asistidos con el software. Pero esto provoca realmente un aprendizaje y también se van descubriendo cosas que no se han visto. ¿Y por qué esto es importante? Porque nosotros no somos muy críticos de los textos escritos. No tenemos las habilidades, digamos, incorporadas en nuestra biología para poder profundizar los textos escritos. Entonces, cuando se grafica, logramos encontrar inferencias que no son visibles con el texto escrito, vacíos inferenciales, digamos, ausencias que son importantísimas para poder completar. También eso ocurre cuando usamos diálogos críticos, y todo esto lo pasamos a un diálogo crítico. Por eso ha sido tan importante el modelo de Toulmin, porque ha detonado todos estos modelos más complejos de representación de argumentos y debates argumentativos, porque la graficación hace posible una comprensión más profunda de los argumentos que están siendo discutidos, su relación con las pruebas, con las preguntas críticas, etc. Acuérdense que un debate puede estar mal hecho si es que no se formulan las preguntas críticas necesarias, como ha dicho Walton. Entonces, todos estos métodos son necesarios porque eso de juntar enunciados puede llevarnos a muchos equívocos, ya que dejamos de lado mucha información que sí es relevante en la práctica. ¿Okay? Entonces, y lo importante es también entender cómo opera la vida. No es que la lógica sea perniciosa, es perniciosa si no la bombardeamos de preguntas críticas y comparaciones. Lo importante es pasar al siguiente momento, que es la etapa de crítica, de discusión. Y ahí es urgente que toda Latinoamérica aprenda a usar los esquemas de Walton, la ingeniería inversa, los sesgos y falacias, que somos fatales para poder detectarlos, y la IA nos ayuda porque con mucha facilidad detecta las falacias que a nosotros nos costaría mucho tiempo hacerlo. Luego también identifica normas de justicia distributiva y conmutativa para no ser tan formalistas y buscar las soluciones equitativas. Nos ayuda a hacer análisis de bucle, comparaciones críticas, escucha activa, es decir, nos puede ayudar a preparar a no solamente hablar, sino oír críticamente al otro y saber formular las preguntas críticas y la lectura crítica, porque aquí nosotros leemos para ratificar nuestras creencias, pero no para criticar el documento. Y para tomarle decisiones puede ayudar a los jueces, a los abogados, a los fiscales a tener una predicción de los errores, comparar soluciones, revisión con agentes inteligentes y una redacción colaborativa finalmente. Es decir, la IA tiene estas herramientas que son fundamentales. Si te están enseñando otra cosa, no estás aprendiendo lo que es la argumentación jurídica. Tal vez la planificación, la teorización, pero la argumentación jurídica consiste en esto. Y esta es la base de todo, de la conciliación, la negociación, el debate oral, la redacción jurídica en cualquier aspecto para informes, sentencias, es decir, hasta para poder estar sentado en un directorio donde quiera encontrarnos con un abogado contrario que quiera reventarnos el globo. Es decir, esto nos va a ayudar a defender nuestro punto de vista de manera precisa, contundente y también a darnos cuenta de nuestras debilidades y si conviene tomar ya una solución pacífica. Este es el plan que se lleva a cabo en nuestro diplomado internacional, donde están participando ya abogados de toda Latinoamérica y se están incorporando docentes de México, Colombia, Bolivia y otros países más hermanos para crear esta nueva versión de la argumentación jurídica apoyada en el diálogo y en la inteligencia artificial. Muchas gracias.